Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña mi compañera Kenia, que es analista de negocio fiscal por parte de Compaq, la cual nos dará o nos brindará la información acerca de la parte conceptual de la norma mexicana NOM 035, la cual veremos a continuación, y un servidor Francisco Delgadillo también veremos la parte de las guías de referencia. Entonces comenzamos con la sesión del día de hoy. Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la norma oficial mexicana NOM 035. Primero, quiero aclarar o quiero que quede de alguna manera identificado que una norma oficial mexicana es diferente a una norma mexicana. ¿Cuál es la diferencia? En una norma oficial mexicana es obligatoria y la norma mexicana puede ser de carácter opcional. Entonces, en este caso, es una norma oficial mexicana y por lo tanto es de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aplica para todo y ahorita vamos a ver en qué partes aplica. ¿De qué se trata esta norma oficial? Prácticamente se trata de prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo y identificación, análisis y prevención. ¿Cuál es el objetivo de la norma? El objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Cuándo entra en vigor esta norma? Esta norma entró en vigor a partir del 23 de octubre del 2019. Fue publicada el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación, pero entró en vigor a partir del 23 de octubre de este año y cabe mencionar que algunos puntos que vamos a tratar más adelante entran en vigor a partir del 2020. Sin embargo, ahorita vamos a revisar cuáles entran en 2019 y cuáles en 2020. ¿En dónde aplica esta norma oficial? Aplica para todo territorio nacional, todo México. ¿Cuáles son las consecuencias? Si recuerdan, yo les comenté que es de carácter obligatorio. Hay algunos comentarios de algunas personas que dicen no voy a aplicar la norma, yo no lo quiero hacer. Sin embargo, vamos a ver cuál es la consecuencia de no realizarlo. El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción quinta nos aclara que podemos tener una multa de 250 a 5,000 salarios mínimos por no aplicar esta norma. Y esto aplica por trabajador. El equivalente es entre 26,000 pesos a 535,000 aproximadamente. Entonces, pues empecemos a analizar si le vamos a hacer caso a la aplicación de la norma o no. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Lo vamos a dividir ahorita, vamos a tratar primero las obligaciones del patrón y posteriormente lo que vienen siendo las obligaciones para los trabajadores, porque como trabajadores, pues también tenemos algunas obligaciones que atender. Las obligaciones del patrón. Bueno, el primero es implantar por escrito una política de prevención de riesgo psicosocial. ¿Qué es esto? Bueno, las empresas prácticamente van a tener que establecer políticas para prevenir este tipo de riesgos y las van a tener que dar a conocer a todos sus empleados o a todos sus colaboradores. Esto viene siendo estamos acostumbrados a hablar de artículos en las leyes. En el caso de las normas se mencionan como numerales. En este caso es el numeral 5.1 el que nos dice que hay que implementar esta política de prevención. El 5.2 nos dice que tenemos que identificar y analizar factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo vamos a identificar y analizar este tipo de factores de riesgo? Bueno, más adelante les vamos a mostrar una guía de referencia que viene siendo la guía número 1. La norma trae 5 guías de referencia
en este caso, para poder identificar y analizar los factores de riesgo, va a ser la guía número 2. Posteriormente les vamos a decir a quiénes aplica y a quiénes no. El 5.3 nos dice que tenemos que identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y aparte el entorno organizacional. ¿Sí? Hay que aclarar que hay una diferencia entre el 5.2 y 5.3. El 5.2 únicamente factores de riesgo psicosocial y al 5.3 se le agrega un entorno organizacional favorable. El 5.4 nos habla de adoptar medidas para prevenir y controlar estos factores de riesgo. Por lo tanto, primero identificamos los factores y después tomamos las medidas de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo y de acuerdo a cómo vamos identificando este tipo de factores. El 5.5 en este nos dice cómo identificar a los trabajadores sujetos por acontecimientos traumáticos severos. Para poder identificarlo, hay una guía de referencia que es la número 1 y tal cual se llama Identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Adelante les vamos a explicar de qué se trata esto. El 5.6 nos dice que tenemos que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. De acuerdo a cuando nosotros identifiquemos que tenemos colaboradores con riesgos psicosociales, de acuerdo a los resultados que nos den estas guías de referencia, se van a tener que adoptar ciertas medidas. Entre ellas es este que nos menciona el numeral 5.6, el cual podemos llegar a practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. En este caso, no lo va a aplicar, puede o no aplicarlo directamente la empresa. Aquí, para poder practicar este tipo de exámenes, tiene que ser una persona capacitada. Podemos hablar de un psicólogo, podemos hablar de un psiquiatra, incluso. Sin embargo, tiene que ser una persona que tenga su cédula profesional y que esté apta para poder aplicar este tipo de exámenes. El 5.7 nos menciona que tenemos que difundir y proporcionar la información a los trabajadores. Una vez que identificamos los factores, nos van a dar unos resultados las guías de referencia. Entonces, esta información la tenemos que difundir hacia nuestros colaboradores. Sin embargo, no vamos a decir quién tiene riesgo, quién no, sino simplemente a nivel organizacional o a nivel de por empresa o por centro de trabajo, tenemos que difundir este tipo de resultados. El 5.8 nos menciona que tenemos que llevar el registro de estos resultados. Efectivamente, este numeral nos dice que tenemos que ir llevando un historial de cómo se van a aplicar estas guías de referencia y de qué resultados nos dieron para poder nosotros tomar las medidas necesarias. Entonces, en esto vamos a ver qué es un riesgo psicosocial, porque hemos mencionado mucho el término, pero vamos a ver a qué se refiere. Bueno, los riesgos psicosociales, de acuerdo a la norma, vienen algunos conceptos en el numeral 4. Si nosotros nos vamos a revisar la norma en el diario oficial, ustedes se van a poder dar cuenta que en todo el numeral 4 vienen todos los conceptos de los cuales se refiere esta norma. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Son aquellos que se pueden provocar, ya sea trastornos de ansiedad no orgánicos, tales como el ciclo del sueño o vigilia. Nos puede provocar estrés grave y adaptación. ¿Y esto de dónde viene derivado? Pues prácticamente se deriva de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo que tengamos o la exposición a un acontecimiento traumático severo o a actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. ¿A qué se refiere exposición a acontecimiento traumático severo?
Bueno, algún tipo de acontecimiento se puede dar por violencia, se puede dar porque a lo mejor nos ocurrió durante el trabajo algún asalto o pudimos presenciar algún accidente. Puede ser también que estábamos en el trabajo y ocurrió algún temblor, algún terremoto, y por esto se puede dar un acontecimiento de trauma a nosotros como empleados. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Las obligaciones del trabajador vienen identificadas en todo lo que viene siendo el numeral 6, y estas son ejercer todas las medidas de control del patrón. Si recuerdan, el patrón tiene la obligación de darnos una política de medidas. Por lo tanto, nosotros tenemos como colaboradores que ejercer todas estas medidas que vengan contenidas en la política. El 6.2 es abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno favorable. Si bien ahorita como colaboradores de una empresa, todos hablamos de qué bueno que aplica la norma, qué bueno que ya voy a poder levantar alguna queja, alguna sugerencia, sí, sin embargo también nosotros tenemos la responsabilidad de abstenernos a nosotros provocar este tipo de violencia o este tipo de entorno desfavorable. Entonces, si bien la norma nos trata o nos habla de practicar entorno favorable en la empresa, nosotros tenemos la responsabilidad como colaboradores de de abstenernos a malas prácticas. El 6.3 nos menciona que tenemos que participar en la identificación de los factores de riesgo. Si bien les mencionaba hace momento, hay algunas guías de referencia, las cuales nos los van a aplicar las personas encargadas en recursos humanos, y sin embargo nosotros tenemos la obligación de participar en la aplicación de estas encuestas. Al momento de que nos las envíen nuestros patrones, tenemos la obligación de contestarlas para que puedan identificar este tipo de factores. El 6.4, nosotros tenemos que informar y denunciar actos de violencia al patrón. Sí, nosotros podemos informar y denunciar, ya sea por medio a lo mejor de las medidas de la empresa, puede ser por medio de un buzón, puede ser por medio de una línea telefónica, puede ser por algún espacio físico en el cual me pongan el buzón y yo tengo aquí la obligación de informar y denunciar. Lo puedo hacer a mi patrón en algún escrito y tengo que participar pues en toda esta identificación para poder llevar a cabo un entorno favorable dentro de mi empresa. El 6.5 tenemos que informar por escrito haber presenciado este tipo de actos de violencia. Tendríamos que tener aquí en este escrito, puede ser de manera anónima y podemos hacerlo con nuestro nombre, podemos poner algunos testigos, decir de qué se trata este acto de violencia que presenciamos, y si tenemos testigos lo podemos también acomodar en este escrito. El 6.6 nos habla de participar en los eventos de información. Aquí nuestros patrones nos pueden invitar a hacer algunas capacitaciones, a decirnos en algunas juntas cómo se va a implementar todo esto de la norma, y nosotros tenemos que participar en estos eventos para tener a cabo toda la información que conlleve, todas las políticas, todas las medidas de prevención y, ¿por qué no?, también qué consecuencias vamos a tener si es que no aplicamos o no participamos en todo lo que conlleva la norma. El 6.7, bueno, si tenemos un resultado de un riesgo psicosocial o tuvimos el resultado de algún acontecimiento traumático y nuestro líder, en este caso,
nos manda a alguna evaluación con algún médico, pues tenemos la obligación de someternos a este tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque nuestro líder nos puede identificar, nos puede dar las medidas, y si nosotros nos negamos a cumplirlos, pues entonces, ¿cómo vamos a participar o cómo vamos a mejorar en este tipo de situaciones? Ahorita lo vamos a dividir por centros de trabajo. La norma te dice que tenemos ciertos requisitos por centro de trabajo. No todos los numerales de los que hablé anteriormente aplican para todos. ¿Qué es un centro de trabajo? Bueno, un centro de trabajo es un lugar, tales como los edificios, locales, instalaciones, donde se realicen las actividades en las cuales llevamos la relación del trabajo. Digamos, si nosotros tenemos oficinas en Guadalajara, tenemos oficinas en Tijuana, cada una de estas forma un centro de trabajo. Entonces, los centros de trabajo nos los están dividiendo de tres maneras. El primero es empresas donde se encuentren hasta 15 trabajadores. El segundo es por centro de trabajo donde se encuentren de 16 a 50 trabajadores, y posteriormente es donde se encuentren más de 50 trabajadores. Aquí me quiero adelantar un poquito y voy a mencionar que para centros de trabajo donde tengas de 1 a 15 trabajadores, te va a aplicar la guía de referencia número 1. Para empresas donde se encuentren de 16 a 50 colaboradores, se aplican la guía de referencia 1 y la 2. Y para empresas con más de 50 trabajadores, aplican las guías 1 y 3. Posteriormente vamos a ver de qué se trata cada una de estas guías. Me voy a qué numerales aplica para cada centro de trabajo. Pues bien, para hasta 15 trabajadores aplican el 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2. Para centros de trabajo del 16 al 50, aparte de los ya mencionados, aplica el 5.2 y 7.1 inciso A, y los numerales del 5.6, 5.8, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.3, 8.4 y 8.5. Y adicionalmente, para los centros de trabajo con más de 50 colaboradores, aparte de los ya mencionados, aplican los numerales 5.3, 7.1 inciso B y 7.3. Ahorita en la pantalla estamos mostrando un resumen de cuáles numerales aplican para cada centro de trabajo y a partir de qué año aplica. Si bien mencionaba en un principio que algunos numerales aplican para el 2020, pues en esta tabla podrán ustedes tener la información y un breve resumen de qué trata cada uno de los numerales y para qué centro de trabajo aplica. Por lo tanto, ustedes pueden ir ahorita analizando la información, ir identificando sus centros de trabajo que tienen cada uno de ustedes y qué es lo que va a aplicar a cada uno de ellos. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar como empresas? Bueno, para centros de trabajo hasta 15 trabajadores, tenemos que implantar por escrito la política de prevención de riesgo psicosocial. Tenemos que adoptar medidas para prevenir y controlar estos factores de riesgo. Tenemos que identificar a nuestros colaboradores sujetos a los acontecimientos traumáticos severos, que esto viene en la guía de referencia 1, y tenemos que difundir y proporcionar la información a los trabajadores.
¿Qué más aplica para estos centros de trabajo? ¿Ok? Las medidas de prevención y acciones de control que nos lo indica el numeral 8.1. ¿De qué se trata esto? Bueno, el numeral 8.1 nos dice que para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y así como para la promoción del entorno organizacional favorable, pues los centros de trabajo deben de establecer estas medidas de prevención de factores de riesgo. Lo podemos apoyar por medio de capacitación. Tenemos que disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas y prácticas, como lo viene siendo los que les mencioné, un buzón de sugerencias, una línea telefónica o algún buzón físico. También podemos realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia a los trabajadores, que se sientan cómodos en nuestro centro de trabajo, en nuestro entorno. El 8.2, pues tenemos que tomar algunas consideraciones de las medidas de control. ¿En qué tenemos que tomar estas consideraciones? Bueno, son algunos puntos. Pueden ser por medio del liderazgo, pueden ser por las cargas de trabajo. ¿Qué sucede si identifico a algún trabajador con factores de riesgo? Bueno, primero tengo que llevar los registros sobre los resultados que obtuve por medio de ese colaborador. Tengo que adoptar medidas. Tengo que identificar los nombres de los trabajadores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, viene una guía opcional que es la guía de referencia número 5 y aquí puedo identificar todos los datos y por medio de ellos llevar los registros. Entonces, en resumen, para centros de trabajo de 15 trabajadores, aplican ciertos numerales. A partir del 2019, tengo que identificar este tipo de factores, tomar medidas y llevar registros. Para los centros de trabajo entre 16 y 50 trabajadores, tengo que identificar y analizar este tipo de factores de riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer aplicando la guía de referencia número 2. Aplica el numeral 7.1 en el que me dice que únicamente se deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo a todos los trabajadores. Entonces, para centros de trabajo entre 16 y 50, únicamente tengo que identificar factores de riesgo. Hasta ahorita no me menciona que tenga que llevar medidas para un entorno organizacional favorable. Aquí, ¿por qué lo puntualizo? Ok, en 16 y 50 únicamente factores, y cuando me pase a revisar los numerales para 50 trabajadores, más centros de trabajo de más de 50 trabajadores, a este se le va a agregar la identificación de las medidas de prevención de un entorno organizacional favorable. Entonces, el numeral 7.1, únicamente factores de riesgo, que aplica la guía número 2. El numeral 7.2 me dice que tengo que contemplar las condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, faltas de control sobre el trabajo, jornadas, interferencia en la relación trabajo y familia, liderazgo negativo y violencia laboral. La guía número 2 nos divide algunas secciones. Cada una de las secciones es esto que nos dice que tenemos que completar. Una sección es para las condiciones del ambiente, el otro es para cargas de trabajo y así sucesivamente. Los numerales 8 nos habla de cómo adoptar las medidas de prevención y las acciones de control, que ya se las había mencionado anteriormente, con los centros de trabajo hasta 15 colaboradores. El 7.2 nos habla sobre los factores de riesgo psicosocial.
tenemos que considerar las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, qué tanta carga le voy a dar a mis colaboradores, faltas de control. En muchas ocasiones lo que hacemos es que perdemos el control sobre el trabajo, salen cosas urgentes y pues tenemos que llevar aquí a cabo un control para no incurrir en este tipo de factores de riesgo. Exceso en las jornadas de trabajo y rotación de turnos. Por lo regular, los excesos en las jornadas de trabajo se nos pueden dar en ocasiones por este tipo de cuestiones que les llamamos urgentes y tenemos que empezar a controlarlo. La interferencia en la relación trabajo-familia. En ocasiones, como les decía, se cargan las jornadas y por lo cual nos puede ocasionar aquí alguna dificultad entre la relación trabajo y familia. ¿Por qué? Porque le dedico más tiempo a mi trabajo a lo mejor y no tengo esta opción de atender a mi familia o la empiezo a descuidar. Sin embargo, podemos empezar a tomar algunas medidas de control para llevar a cabo una relación sana y que no nos interfiera en este tipo de riesgos. El liderazgo, las relaciones negativas en el trabajo, también es uno de los tipos de factores que tenemos que cuidar. Y la violencia laboral. Sobre todo la violencia laboral. En muchas ocasiones lo tomamos como que nuestros líderes o entre nuestros mismos compañeros de trabajo nos empezamos a gritar, nos empezamos a ofender. Eso no quiere decir que ya todo va a estar de una forma tranquila, una forma, ¿no? Sino que hay formas de hablarlo, de tratarlo, para no incurrir pues en algún acto de violencia. Entonces, en resumen, para centros de trabajo entre 16 y 50 colaboradores, aplican los numerales mencionados anteriormente y vamos a aplicar la guía de referencia número 1 para identificar los acontecimientos traumáticos severos. Vamos a aplicar la guía de referencia 2 para identificar riesgos psicosociales. Tenemos que adoptar medidas de prevención por medio de políticas y tenemos que practicar exámenes en dado caso de que salgamos con algunos colaboradores salgan con riesgo. Eso es el resumen de lo que vamos a aplicar en este tipo de centros de trabajo. Me voy a hablar acerca de los centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Aquí tenemos que agregar, aparte de lo mencionado, a los centros de trabajo de 16 y 50, aquí tengo que identificar y analizar los factores de riesgo y aparte evaluar mi entorno organizacional. El 7.1 me hace, inciso B, nos dice que tenemos que realizar la identificación y el análisis de los factores de riesgo y el entorno organizacional. El 7.3 es el que me hace referencia a la guía 3, la cual es la que aplica para centros de trabajo de 50 trabajadores. Me ha tocado estar presente en algunas otras capacitaciones y han mencionado que tenemos que aplicar las guías 2 y 3. Esto es incorrecto. Tenemos que aplicar la guía 1 para acontecimientos traumáticos y tenemos que aplicar la guía de referencia 3. Más adelante mi compañero Francisco les va a mostrar de qué se trata esta guía, pero les adelanto que en la guía de referencia 3 vienen todas las preguntas que vienen en la guía de referencia 2 y se agregan otras más, las cuales se refieren al entorno organizacional. Entonces, bien, me gustaría que quede bien claro, no se debe aplicar la 2 y 3, sino la 1 y la 3. Para la evaluación del entorno organizacional favorable, ¿qué es lo que tenemos que cuidar?
¿ok? Tenemos que cuidar en nuestros colaboradores un sentido de pertenencia a la empresa. Así es, los tenemos que hacer ver que forman parte de ella, que son personas las cuales contribuyen a obtener los resultados de la empresa y que no los vemos simplemente como un empleado, sino que pertenecen a ella y todos vamos a dar resultados hacia un mismo objetivo. La formación adecuada para desempeñar las tareas, tenemos que ir dándoles alguna formación como alguna capacitación, prácticamente una capacitación de las cuestiones que les haga falta y de las cuales identifiquemos y para que puedan desempeñar sus tareas. La definición precisa de sus responsabilidades. Si bien las responsabilidades vienen en los perfiles de puesto, pues si hay algo que aún no quede claro entre cuáles son sus responsabilidades, tenemos que empezar a hacer una definición precisa de qué es lo que contiene cada una de sus responsabilidades para poder identificar ahí y llevar a cabo este entorno favorable. Tenemos que cuidar la participación proactiva y la comunicación entre los líderes y sus representantes o sus colaboradores. Tenemos que realizar una distribución adecuada de las cargas de trabajo, porque en algunas ocasiones suele suceder que decimos, oye, ¿por qué si yo tengo el mismo puesto de trabajo me cargas más la mano en algunas tareas a mí y por qué a mi otro compañero no? Entonces aquí sí tenemos que identificar bien qué carga de trabajo le vamos a dar a nuestros colaboradores de acuerdo a sus responsabilidades. Tenemos que evaluar y reconocer su desempeño. Podemos hacerlo tal vez por medio de un diploma, de alguna gratificación o de alguna capacitación. Pueden ser algunas medidas adoptadas para poder reconocer y llevar a cabo una evaluación del desempeño. No sé si algunos de ustedes han visto anteriormente, días pasados, hace como 15 días aproximadamente, se publicó por medio de Compaq un manual o un documento en el cual les va a ayudar a ustedes de una manera muy amigable poder identificar todo lo que contiene la norma. Voy a revisar esto, es www.soporte-compaqui.com. Nos vamos a la parte de contenidos generales, en el cual viene ahí norma o NOM 035, factores de riesgo psicosocial. Y este es el documento en el cual ustedes podrán revisar todo lo que contiene la norma. Lo pueden hacer por numeral y, por ejemplo, algo que está muy práctico y muy amigable en este documento es de que si tú entras a algún numeral y tiene referencia o vínculo con otro, puedes meterte ahí e ir navegando en cada una de las referencias que te hace el numeral del cual estás revisando. Vienen también todos los cuestionarios y todas las guías de referencia para que tú las puedas revisar y analizar de qué se trata. Y sobre todo viene un caso práctico o un ejemplo de un cuestionario de cómo lo debemos de ir revisando y cómo vamos a obtener el resultado. Porque si bien es cierto que algunas personas están comentando, pues es simplemente un cuestionario, yo lo aplico y ya con eso cumplo. Puedo mandar un Excel, puedo mandar algún formato impreso, porque la norma te permite que sea impreso o puede ser de manera electrónica. Entonces, más adelante nuestro compañero les va a explicar cómo se califica o cómo se obtiene el resultado
y se van a poder dar cuenta que no es nada más aplicar el cuestionario y decir, ya lo cumplí, sino que tiene su cierto grado de dificultad, digámoslo así, en cómo calificarlo para obtener el resultado. Pero bueno, eso ya se los explicará más adelante mi compañero, no me quiero adelantar. ¿Qué traen las guías de referencia? Bueno, al principio yo les comentaba que son 5 guías de referencia. En la primera es un cuestionario para identificar los trabajadores sujetos a los acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 es un cuestionario para identificar factores de riesgo en los centros de trabajo. La guía y aplica para centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores. El cuestionario 3 nos ayuda a identificar los factores de riesgo y evaluar el entorno organizacional y aplica para centros de trabajo de más de 50 trabajadores. La guía 4 es un ejemplo de una política de prevención de riesgos psicosociales. Si bien el numeral 5.1 nos habla de que tenemos que identificar y tomar medidas, bueno, la guía de referencia 4 nos ayuda a poder llevar, es como un esqueleto de cómo podemos ir armando nuestra política de prevención de riesgos, y a lo que yo he revisado, sí les recomiendo tomar en cuenta esta guía para ustedes poder tomar sus medidas. Y la guía de referencia 5, en esta se contiene todos los datos del trabajador. Esta guía, bueno, prácticamente trae algunos datos como por ejemplo el nombre, puesto de trabajo, y más adelante nuestro compañero se las va a mostrar. Las guías de referencia son opcionales. Opcionales lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que podemos tomar esas guías de referencia o podemos llevar a cabo nuestros propios cuestionarios. Sin embargo, si yo decido dejar a un lado las guías de referencia y armar las mías propias para mi empresa, tengo que cumplir con todos los datos que me marca el numeral 7.5. Al momento de yo entrar al numeral 7.5 y revisar qué medidas tengo que tomar en cuenta, vienen algunas fórmulas para saber cómo puedo obtener los resultados. La verdad es que en mi particular opinión es un poquito complicado sacar los resultados, y sin embargo las guías de referencia que vienen dentro de la norma ya nos dice qué resultados vamos a poder obtener y qué nivel de riesgo trae. Entonces, mi recomendación en este caso es apliquen las guías, no se metan en problemas y mejor pues llévenlas a cabo conforme lo marca la norma, y también pues llevemos a cabo todo esto para poder obtener los resultados y tomar las medidas que sean necesarias. ¿Cómo vamos a comenzar a llevar a cabo todo lo que contiene la norma? Bueno, para las empresas de este año solo será obligatorio cumplir con las medidas de carácter preventivo, que viene siendo pues nuestras políticas y medidas de prevención. Sin embargo, sí se deberá detectar a los trabajadores sometidos a un acontecimiento traumático severo y canalizarlo al área correspondiente. Ustedes más adelante se van a poder dar cuenta que hay algunos numerales que se contradicen. Si yo me voy a revisar en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de cada uno de los numerales, que era el resumen que se les mostraba anteriormente en una diapositiva, ahí me habla solamente de tomar medidas preventivas, pero también hay algún numeral que es el 5.7 que me dice que tengo que llevar a cabo los resultados y mostrarlos a mis trabajadores. Para poder llevar a cabo y mostrar los resultados a ellos, yo necesito aplicar las guías de referencia. Las guías de referencia, según los numerales 7, que entran en vigor en 2020, ahí hay esa contradicción.
la entrada en vigor nos dice 2020 guías de referencia, cuestionarios. Sin embargo, numeral 5.1 me dice, sí, aplícalo, muéstramelo, por lo tanto la recomendación es ir realizándolos de una vez y no esperarnos hasta el 2020. Sin embargo, hay unidades de verificación que más adelante les voy a decir de qué se trata y estos cuestionarios no los van a poder pedir como evidencia hasta el 2020. Es por eso que mi recomendación es váyanlo realizando, váyanlo aplicando y no se esperen hasta que llegue el 23 de octubre del próximo año y lo tengamos que hacer de manera inmediata. La aplicación de los cuestionarios. Bueno, la aplicación de los cuestionarios, la guía de referencia 1 aplica para todos los trabajadores de todos los centros de trabajo. La 2, de igual manera, la guía de referencia 2 aplica para todos los trabajadores. Y el cuestionario 3 nos menciona que podemos aplicar una muestra únicamente. No es obligatoria aplicarla a todos los trabajadores que tengan mis centros de trabajo. Sin embargo, dentro de la norma nos habla de una ecuación, ¿sí? Una ecuación en la cual nos puede decir, viene un ejemplo y el ejemplo lo trae para 80 trabajadores, creo, y nuestra muestra aplica más o menos como para 65, 69 trabajadores, más o menos. Sin embargo, la recomendación es aplícalo a todos los trabajadores. ¿Por qué la recomendación de aplícalo a todo? Cuando lleguen las unidades de verificación, pueden entrar a tu centro de trabajo y decir, a ver, Francisco, ven para acá, te voy a hacer algún cuestionario para ver si aplicó o no aplicó el líder o el director de tu empresa todo lo de la norma y a lo mejor a Francisco ni siquiera le mandaron la guía de referencia 3 porque no formó parte de esta muestra. Entonces nosotros tenemos que mostrar evidencia de cómo a él no se le aplicó. Entonces es como un poquito difícil mostrar este tipo de evidencia y por eso la recomendación de nuestra parte, aplícalo a todo. Tus resultados van a salir más certeros para tu empresa y esa es nuestra recomendación. Sin embargo, es opcional y ustedes sabrán o ustedes tendrán que tomar la decisión adecuada para sus centros de trabajo. La aplicación de los cuestionarios, el numeral 7.8 nos dice que el resultado de la identificación y los análisis de riesgo y evaluación de entorno organizacional deberán estar disponibles para consulta de los trabajadores. Esto lo pueden hacer ustedes mediante alguna forma, ya sea impresa, la pueden colocar en sus centros de trabajo de una manera visible en algún cartel, lo pueden mandar de alguna manera electrónica, ya ustedes decidirán de qué manera lo van a representar para que nuestros colaboradores lo puedan visualizar. El 7.9 nos dice que tenemos la identificación y análisis de los factores de riesgo y la evaluación del entorno organizacional deberá realizarse al menos cada 2 años. Sin embargo, hay otro numeral que nos dice que las evidencias las tenemos que guardar por 1 año. Entonces aquí nuestra recomendación es, pues si bien los resultados son vigentes 2 años, pues la recomendación es váyanlo aplicando de acuerdo a cómo lo vayan necesitando, porque en el transcurso de esos 2 años puede cambiar nuestro entorno organizacional o pueden algunos de nuestros colaboradores sufrir algún acontecimiento y podríamos aplicarlo no cada 2 años, sino a lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a cómo veamos nosotros nuestro entorno. Las unidades de verificación. Toda esta parte de las unidades de verificación vienen en el numeral 9 y nos dice en el 9.1 que el patrón tendrá la opción
ojo aquí, es opcional, no es obligatorio, contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Quiero hacer un pequeño ejemplo de qué es la opción de contratar una unidad de verificación. Me voy a cambiar un poquito el tema y decir, por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos auditores, nos auditan nuestra contabilidad. Hay forma de nosotros contratar a algún auditor interno que nos revise aunque no tengamos la obligación de auditarnos. Es algo similar en las unidades de verificación. Nosotros podemos contratar alguna unidad de verificación para que me vaya diciendo cómo voy llevando a cabo mi norma, si necesito hacer algunos cambios, tomar algunas otras medidas, antes de que realmente la Secretaría del Trabajo me mande una y me diga, aquí estás incumpliendo. Entonces, de manera opcional, yo podría contratar una antes de tiempo. El numeral 9.2 nos dice que las unidades de verificación aplicarán los criterios de cumplimiento de acuerdo al capítulo 10 de la norma. El capítulo 10 de la norma viene siendo, ahí nos da como un resumen de lo que es la norma y de qué numeral aplica para cada centro de trabajo y qué documentos nos pueden solicitar como evidencias para cumplir con estos numerales. Entonces la recomendación es, pues échenle un vistazo a todo el capítulo 10 para que se den una idea de qué documentos nos pueden solicitar estas unidades de verificación. El 9.3 nos habla de que las unidades de verificación emitirán un dictamen incluyendo todos los incisos de este numeral. Así es, ellos nos van a emitir un dictamen y nos van a decir en qué estamos fallando, qué tenemos que mejorar, qué medidas podemos adoptar y qué cambios tendríamos que hacer en nuestro centro de trabajo para el cumplimiento de la norma. Como les mencionaba anteriormente, ¿quién lleva a cabo esta vigilancia del cumplimiento de la norma oficial? Bueno, esto le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Quiero aclarar que aquí hay alguna confusión y algunas personas lo están haciendo referencia a el SAT. Entonces, el SAT aquí no tiene nada que ver, es Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es más de manera laboral que de manera fiscal y bueno, esto lo va a verificar la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Ok, pues vamos a pasar ahora a ver los ejemplos de evaluación del cuestionario y vamos a pasar con las guías de referencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento antes de pasar a las guías de referencia? Vamos a ver. Poner ejemplos de riesgo psicosocial. Ok, Jaime García nos pregunta, ¿el patrón cumple con mandar a las personas con un psicólogo al IMSS? Efectivamente, al momento de identificar algún riesgo, la primera medida que puede tomar el líder o el patrón nos puede canalizar al IMSS, nos puede canalizar con algún médico particular y con esto está cumpliendo. Ok, pregunta Javier B. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad orgánicos? Ok, ahí más bien iría enfocado a todo aquello que no te hace un daño físico directo, sino que es aquello que te entra por las emociones, por alguna situación que te entró de miedo, trastorno,
Entonces impacta en tu ser o en tu persona, ya sea con dolores de estómago, dolores de cabeza, falta de sueño, etcétera. Ok, a ver, Cecilia Díaz comenta, en una maquiladora la empleada 1 atacó y golpeó a la empleada 2 en el baño de la empresa. Despidieron a la empleada 1, ella los demandó y ganó la demanda, por lo tanto, la maquiladora tuvo que darle una indemnización que fue alta. ¿Este tipo de normas puede prevenir este tipo de eventos? Si tú inicialmente levantaste una demanda laboral, recuerden que hay algunas situaciones y va a haber algunos buzones de sugerencias y quejas y nosotros lo vamos a poder levantar ante conciliación y arbitraje o ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Entonces, primero tenemos que identificar y llevarlo a cabo para poder defender este tipo de cuestiones. Así es, de hecho una de las guías que vamos a ver más adelante, que es la guía 4, de referencia 4, nos habla al respecto de las políticas de prevención de riesgos psicosociales. Entonces en eso se pueden definir los hechos por los cuales se puede levantar un acta administrativa o bien inclusive el despido por ciertos actos o incursión o hechos que pasen dentro de la empresa, lo cual pues puede provocar este despido justificado por parte de la misma. Ok, Rolando Ramírez nos pregunta, ¿qué pasa si el trabajador viene estresado de su casa y por consecuencia, pues en el trabajo diciendo que es presión laboral? En estos casos el trayecto forma parte, sin embargo, aun cuando un riesgo psicosocial no sea provocado por la empresa, a partir de los cuestionarios se puede detectar si algún trabajador sufre de estrés, ya sea por parte laboral o externo, y aunque la empresa no estaría obligada a darle a lo mejor un seguimiento por no ser parte de la empresa, en este caso sí se recomendaría pues darle un seguimiento ahí en este caso psicosocial. Ok, pregunta Mariana Durán. ¿Cómo se aplicará esta norma para las empresas que prestan servicios de tercerización? ¿Cómo se va a aplicar? Para todas las empresas que contratan servicios de terceros, en este caso outsourcing, el patrón que tiene la obligación de aplicar estas guías de referencia vienen siendo las empresas del outsourcing. Ellos trabajan directamente o el patrón tiene la obligación con ellos de aplicarlo. Nosotros como empresa, si la tenemos contratados, tenemos que solicitarle a estas empresas de outsourcing que nos den todas las evidencias referentes a que aplicaron las medidas y a que aplicaron los cuestionarios debidos a las personas que nos están prestando el servicio a nosotros. Ok, Violeta Mena nos pregunta, ¿la capacitación a recibir debe ser tomada ante una institución certificada o será suficiente capacitarse, por ejemplo, los cursos de Compact sobre ventas? En este caso, realmente no hay un estándar que te diga que debe de ser ante una institución certificada. Puede ser con información por parte de la empresa siempre y cuando pues cumplan los requerimientos y los lineamientos que se presentan en la norma. Y que se conserven todas las evidencias que se vayan realizando dentro de la misma. Ok, David Arias pregunta, cuando un empleado ya no trabaja en donde se realizó su evaluación e inicia a trabajar con otra, ¿qué sucede con su evaluación? Tiene que volverla a aplicar en la nueva empresa. En este caso hay que recordar que aunque la duración son 2 años, cada cuando se debe realizar las guías de referencia, la recomendación va a ser cada vez que entre un colaborador nuevo, aplicar las guías de referencia correspondientes. Con esto la nueva empresa identificará las causas correspondientes que tenga ese empleado. Y la recomendación es hacerla a los 6 meses de ingreso para que tenga ya un comportamiento objetivo. Así es, y la recomendación va a ser hacerlo una vez que ingresaron aproximadamente 6 meses después del ingreso, ya que si lo hacemos directamente ingresando, pues no va a tener una objetividad dentro de la empresa, ya que no va a conocer el entorno laboral que maneja. Entonces la recomendación sería hacerlo aproximadamente 6 meses después de su ingreso. Nos pregunta Ariel si vamos a compartir la presentación. Así es, igual como todos los podcasts se va a subir a más tardar el día de hoy en la tarde. Entonces ahí va a estar la presentación y el video que estamos viendo pues ahorita o que estamos grabando.
Luis López pregunta, ¿existe alguna penalización al trabajador por incumplir las normas? Sí, la penalización viene siendo la multa de los 250 a 5,000 salarios mínimos generales y viene contenido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 994. La obligación es para la empresa. Así es, en este caso la obligación será para la empresa, pero si algún trabajador se niega a realizar las guías correspondientes o los cuestionarios correspondientes, hay que levantar las políticas en lo que fue en la política de prevención de riesgos sociales, y pues ya pues, se puede poner en las políticas que se puede levantar alguna acta administrativa, o bien si incurre en no proceder o no hacer caso a los lineamientos de la empresa, pues inclusive a lo mejor un despido correspondiente. Ok, Luis Sánchez pregunta si la información debe ser ante cuestionarios, estos deben de ser contestados a mano o pueden hacerse electrónicamente y tenerlos impresos. Es correcto, Luis, pueden hacerse inclusive de forma digital, no habría problema, no se especifica que deben de ser hechos a mano. Ok, Juan Carlos Santana nos pregunta si esto tiene que ver con algún sistema Compact. Hasta el momento no. Sin embargo, fecha estimada para el día 15 de este mes, se estará liberando una aplicación que cumplirá estos lineamientos con un nuevo sistema Compact. Ignacio Quijada pregunta, ¿qué pasa si en alguna empresa el patrón solo contesta los cuestionarios por cumplir, pero no hacen los trabajadores? En este caso, hay que recordar que cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vaya a hacer un análisis dentro de nuestra empresa, aparte de solicitar la información, va a pasar dentro de nuestro lugar o centro de trabajo y va a mandar solicitar a ciertas personas que vaya viendo. E irá haciéndoles los cuestionarios a cada una de estas personas y ahí se dará cuenta si realmente hizo o no hizo los cuestionarios correspondientes. Por eso como patrones tenemos que guardar todas las evidencias, inclusive cuando apliquen los cuestionarios, lo que pueden realizar es reunir a todos los empleados del centro de trabajo, aplicar el cuestionario y a lo mejor tomar algunas fotos para tenerlas como evidencia de que sí aplicaron estas guías de referencia. Y con eso podrías tú y realizar o tener estas evidencias. En caso contrario, que no lo hiciste, pues no vas a tener evidencia de que lo aplicaste de alguna manera a tus colaboradores. Ok, Ana Laura nos pregunta, ¿cómo vamos a identificar si los problemas del colaborador son emociones causadas por el trabajo o de su casa? En este caso es muy difícil, es una línea muy delgada el identificar si es algo del trabajo o es algo personal. Los cuestionarios que vamos a ver un poquito más adelante nos van a dar un poco la pauta para tratar de definirlo hacia dónde va enfocado. Sin embargo, pues sí sería también parte de la responsabilidad de la empresa darle un tratamiento o seguimiento correspondiente a este trabajador, independientemente si el estrés fue provocado por su zona laboral o bien por problemas personales. Se puede canalizar con un especialista y él determinará. Ya en ese caso puede canalizar con algún especialista y este especialista puede determinar o canalizar cuál será la acción a realizar. Ok, Wilfredo pregunta que se tiene que presentar el cumplimiento ante alguna autoridad, pues sería ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que llegue y nos caiga sorpresa y como una tipo de auditoría. Arturo Pérez, esta norma no sirve como prueba. No, pero a partir de las políticas puedes definir el levantamiento de actas administrativas para aquellos trabajadores que no quieran hacer el cumplimiento. O sea, en efecto, no es, la norma no te dice que aplica un despido, pero las políticas de la empresa. Ok, el contador Jaime Arturo Pérez nos comenta que esta norma no sirve como prueba de despido justificado del patrón. Es correcto, sin embargo, si en la guía de referencia 4, que fue en las políticas de prevención, dentro de nuestras políticas de la empresa se establece que el no cumplir con ciertos lineamientos se puede hacer una acta administrativa, ya ahora sí, dependiendo de la cantidad de actas administrativas que tenga este trabajador, sí puede provocar ya un despido justificado en base a las actas administrativas.
ya sea porque no está cumpliendo la parte de los valores de la empresa o los lineamientos de la empresa, o bien lo que ya mencionaba, las políticas dentro de la empresa. Oscar Fuentes pregunta, ¿con qué facultades clínicas y profesionales cuenta un líder de grupo de líder para canalizarse con una evaluación psicológica? En este caso, pues no las cuenta, sin embargo, pues sí sería recomendable que se llevara un análisis por medio de algún especialista. Entonces sería la canalización más que nada. Nos pregunta Carlos Andana si esto está totalmente relacionado al Departamento de Recursos Humanos. Es correcto, así es, va enfocado tal cual al Departamento de Talento Humano y Recursos Humanos. Ok, nos pregunta Janet Karina que cómo será la aplicación para empresas que tienen centro de trabajo como home office. En este caso debe de evaluarse o definirse un centro de trabajo específico que a lo mejor siempre trabaja desde casa, pero tiene un área donde va a pedir informes o su área de recursos humanos correspondientes. Se levantaría sobre ese centro de trabajo y pues de todos modos se le harían las prácticas correspondientes a las guías que vamos a ver un poquito más adelante. Y debe de quedar evidencia si la persona es de home office 100%. Y debe de existir la evidencia si el home office es 100%, es un porcentaje menor en su horario laboral. Prácticas profesionales y aplicables. Ok, Víctor pregunta, ¿el costo de especialistas psicológicos cuando se identifica un riesgo va por cuenta de la empresa o del empleado? Esto tendría que estar incluido en las medidas, en las políticas de prevención. Sí, la norma nos dice que tenemos que adoptar medidas, sin embargo, no es obligación del patrón estar pagando todos los costos del especialista, porque recordemos que una de las medidas que puede tomar es enviarnos al seguro social. Aquí tendría que ser, si lo hacemos de forma particular, tendría que venir implementado en la política y a lo mejor nos podría ayudar, pero no es su obligación adquirir los costos. Juan Gabriel Montoya nos pregunta, ¿qué sucede con el personal que se encuentra en la empresa como becarios? ¿También se consideran para la aplicación de las guías? Es correcto, también serían considerados para la aplicación de las guías, ya que es parte del centro de trabajo, incluyendo también las prácticas profesionales. Ángeles nos pregunta, ¿en dónde y cómo debo entregar nuestros resultados a la autoridad? Ellos van a solicitar evidencias al momento de que tú realices las pruebas, obtienes un resultado por centro de trabajo y uno de los numerales nos dice que tenemos que entregar un informe con ciertos requisitos. Entre esos requisitos está el nombre tu RFC, el centro de trabajo, la dirección a la que pertenece, los resultados que obtuviste y qué medidas vas a adoptar. Se realiza por medio de un informe. Aunque Gerardo Sánchez nos pregunta, ¿el cuestionario es para todos los niveles de la empresa desde el nivel operario hasta dirección? Es correcto, serían todos los integrantes de nuestro centro de trabajo. Miguel Ángel Salmerón nos pregunta si va a haber demo de la aplicación hoy. El día de hoy no se va a ver la aplicación, sin embargo se estará publicando una nueva web donde se mostrará la aplicación por parte de Compact que cumplirá estos lineamientos de la NOM 035. Misael pregunta, ¿la ley se aplica para una persona que se salió de laborar el 30 de septiembre del 2019 por cuestiones de estrés, el cual tuvo problemas de salud muy fuerte? En este caso, si no lo has realizado, si no has realizado las guías de referencia todavía y este trabajador ya no forma parte de tu empresa, pues no tendrías la obligación de realizarlo. Ok, Miguel Ángel Salmerón nos pregunta, si yo no tengo empleados dados de alta ante el IMSS, ¿no tengo la obligación de generar este proceso? Ahí es, digamos que un arma de doble filo, porque se supone que si tienes trabajadores, si existe una relación laboral, tienes en primero la obligación de darlos de alta ante un registro patronal. Entonces ahí estás incumpliendo con una obligación y tendrías que darlos de alta y realizar las guías de referencia.
Ok, hay varias preguntas que estuve checando al respecto de la aplicación. Los detalles no los tenemos, sin embargo, en las próximas semanas, muy probablemente ya se dé la sesión de sistema, donde se informarán precios, licencias, usuarios y todo lo que tenga que ver con el mismo. María de Lourdes Rivera nos pregunta, ¿qué dependencia de gobierno revisará? Por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Luis Alberto Chávez pregunta, si me mandan el seguro, ¿me van a dar cita hasta que ya me haya suicidado? Pues esto vendrá de las políticas de prevención, si se canalizará seguro o bien previamente se hará algún sondeo a nivel de empresa para determinar pues el nivel dependiendo de las políticas de la empresa correspondiente. Nos pregunta Carmen Rocío Solórzano si la empresa es una persona física y en la mayoría de los empleados son familiares, no son trabajadores, ¿se tomará en cuenta para la aplicación de la norma? ¿Es correcto? Así es, si existe en este caso una relación laboral, sí tendrá que aplicar en este caso a todos los integrantes del centro de trabajo. Ok, son todas las preguntas por el momento, entonces voy a pasar a ver los cuestionarios y después regresaremos a ver si tenemos preguntas sobre los cuestionarios correspondientes. Entre los cuestionarios veíamos que hay, o ya nos comentaba Kenia, que hay 5 guías de referencia. Vamos a empezar con la primera de ellas y con ello vamos a empezar con un caso de uso. Entonces se plantea la siguiente situación de un empleado. Hace 6 meses dejé mi vehículo estacionado fuera de la cochera de un vecino de mi lugar de trabajo. Al salir de mi horario laboral, el vecino me esperaba fuera de su casa y al reclamarme por dejar mi vehículo frente a su cochera, sacó un arma de fuego y me amenazó. Aun cuando no pasó a mayores y todo quedó en la discusión, sí causó un impacto de miedo y alerta en mí. Entonces, la guía de referencia 1 evalúa los siguientes puntos. Número 1, los acontecimientos traumáticos severos. Número 2, los recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes. Número 3, el esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento en el último mes. Y número 4, las afectaciones que tuve o tengo en el último mes. Entonces, lo que nos plantea o lo que nos dice la guía de referencia es, en el primer punto, nos pregunta si hemos presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes. Accidente que tenga que ver como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave. Asaltos, actos violentos que derivaron en lesiones graves, secuestros, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y o el de las otras personas. En este caso, pues sí fue una amenaza y fue casi un asalto y entonces me sentí agredido y me sentí con un trauma en ese momento. Entonces, en este caso, la respuesta, pues yo marco que sí. Aquí yo tengo de dos sopas. En caso de que hubiera respuesto no, la guía aquí termina y ya no es necesario que siga con las demás secciones. En este caso no se requiere una atención médica. En caso de marcar sí, deberé de continuar con las otras 3 secciones para determinar si requeriré o no atención médica. Entonces pasamos a la sección 2, que son recuerdos persistentes sobre el acontecimiento en el último mes. Entonces aquí se hace básicamente 2 preguntas, que es, ¿ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provoquen malestares? Como ya fue hace 6 meses, pues al día de hoy ya pues no me provoca esos pensares que me provocaba de recién pasó la situación. Entonces en este caso voy a marcarle que no. No tengo recuerdos recurrentes, ya lo dejé en el olvido, ya pasó. También me pregunta si he tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que me produzcan malestar. Pues en este caso no me causó, no me quitó el sueño, entonces no. Y aquí igual, en caso de responder sí en alguna de esas preguntas, el trabajador requiere atención clínica. En caso de responder no, puede que tenga, puede que no, vamos a verlo a la sección 3. En la sección 3 dice, esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento en el último mes. La primera pregunta que se nos hace es, ¿se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le puedan recortar el acontecimiento? Aun cuando es algo que ya se superó, pues puede ser que sea un tema que no me gusta tocar, ¿sale? Porque pues es un vecino todavía de mi lugar de trabajo, entonces para evitar habladurías, la respuesta va a ser sí. En este caso, no me gusta tener conversaciones al respecto del tema. Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del acontecimiento. También, a través de lo ocurrido, pues yo evito pasar
por afuera de su cochera. Entonces aquí la respuesta va a ser sí. ¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento? En ese caso, pues sí me acuerdo de todo, el trauma de la pistola y todo, sí me acuerdo de todo, entonces no se me ha olvidado nada. ¿Ha disminuido su interés o actividades cotidianas? No, sigo igual de activo que siempre. ¿Se ha sentido usted alejado o distanciado de los demás? No, pues me mantengo con mis amistades exactamente lo mismo. ¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos? En este caso no, me sigo expresando de igual forma. ¿Y ha tenido una impresión de que su vida se va a cortar o que va a morir antes que otras personas o que tiene un futuro limitado? Pues no, me mantengo igual. En este caso también se evalúa esta sección. Tuve 2 sí y tuve 5 no. Entonces, en caso de responder sí en 3 o más de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica. En este caso, como tuve 2, todavía no requiero atención clínica y paso a la sección 4. En la sección 4 ya va referente a las afectaciones que tuve después del incidente. Y la primera pregunta que me hace es, ¿ha tenido usted dificultades para dormir? En este caso no, pues no me quitó el sueño, yo duermo como angelito, no pasa nada hasta ahorita. ¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje? Puede ser que a lo mejor he notado que sí, que a partir de ese suceso me he hecho un poco irritable y pues de todo grito y de todo me molesto, entonces voy a marcar aquí que sí. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? En este caso no, me sigo concentrando exactamente igual como lo he hecho toda la vida, entonces no he tenido problemas con eso. ¿Ha estado nervioso o constantemente alerta? En este caso sí, ya trato de fijarme bien las cocheras, los vecinos, ver la gente que me rodea, entonces me da a lo mejor un poco de paranoia la gente que me rodea. Y se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa, también detecté eso, que a partir de ese suceso, pues yo me sobresalto, grito, me enojo, me molesto muy fácilmente después de ese acontecimiento. Entonces, en esta última sección, si se respondió en sí en 2 o más de las preguntas de sección, el trabajador requiere atención clínica. Entonces, en este caso, aparentemente, Francisco Delgadillo requería una atención clínica. Aquí termina la guía de referencia 1. Sin embargo, la recomendación es acompañar esta guía cuando se detecte que sí se va a requerir una atención clínica, acompañarlo con una entrevista por parte de recursos humanos, con la cual se dictaminará o se verificará si realmente es necesario que se me canalice con algún especialista para tratar algún posible problema que tengo, o si simplemente es algo de las afectaciones del día al día, como ya comentábamos, a lo mejor me sobresalto, me enojo porque me peleé con mi familia, me peleé con mi hermano, con mi primo, y a lo mejor está causando ahorita que me sienta de esa forma, pero no deriva del acontecimiento que sucedió. Entonces, esta es el ejercicio de la guía de referencia 1. Vamos a pasar a la guía de referencia 2. Hay que recordar que esta guía de referencia 2 aplica únicamente para las empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores. La guía de referencia 1 que vimos hace un momento, esta aplica para todos los centros de trabajo. Entonces, guía de referencia 2, esta guía únicamente se aplica para empresas de 16 a 50 trabajadores y la guía de referencia 2 evalúa los siguientes puntos. Son 46 preguntas, las cuales están divididas en 20 dimensiones. Esas 20 dimensiones están clasificadas en 8 dominios y esos 8 dominios están divididos en 4 categorías. Si lo vemos, lo veremos de esta forma, ¿sale? Ítems o preguntas son un total de 46. Esas 46 preguntas están divididas en distintas dimensiones. Entre ellas tenemos condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres, trabajos peligrosos, carga mental, jornadas de trabajo extensas, etc. Estas a su vez se agrupan en dominios. Los dominios que tenemos son condiciones de ambiente de trabajo, carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornada de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo, relaciones en el trabajo y violencia. Y a su vez estos dominios se agrupan en categorías que son ambientes de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo y liderazgo y relaciones en el trabajo. Esto es importante ya que en este caso se nos pudiera pedir la información que lo veamos, ya sea individual, por dimensión, por dominio, por categoría o general. Entonces será necesario llevar un estricto control de cada pregunta en qué dimensión, dominio, categoría caen, porque van a tener también valores diferentes.
En este caso, cada ítem tiene 5 posibles calificaciones, que son siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Y cada una de ellas tiene un valor distinto que sumará a su dimensión, que a su vez sumará a su dominio, que a su vez sumará a su categoría correspondiente. En este caso, si vemos para algunas preguntas, están los valores al revés. Entonces, por ejemplo, para la pregunta 30, si yo marqué siempre será 0, si marqué casi siempre será un valor 1, algunas veces 2, casi nunca 3 y nunca 4. Pero para la pregunta 44, si yo marqué siempre, tendrá un valor de 4 puntos, casi siempre tendrá un valor de 3 puntos, algunas veces un valor de 2 puntos, casi nunca 1 y nunca 0. Teniendo esto en consideración, pues vamos a pasar a ver una parte de la pregunta de la guía de referencia 2. Entonces, para responder las preguntas siguientes, considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la cantidad y ritmo de trabajo. Por ejemplo, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. Aquí hay que considerar que no nomás significa que sea un esfuerzo físico de cargar o arrastrar o llevar de un lado a otro material, sino también puede ser un esfuerzo físico mental. En este caso también muchas veces cuando pensamos mucho, requiere mucho el análisis, también se llega a agotar el cuerpo. Entonces, en este caso, por los cursos que me exigen siempre estar en un análisis mental, voy a poner que casi siempre mi trabajo me exige mucho esfuerzo físico. ¿Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo? Pues en este caso algunas veces, por mi forma de trabajar, pues nomás es cuando me traslado al aeropuerto o que si me tocó curso en Matamoros o Reynosa, pues sí me da un poquito de miedo y sufrir un accidente, pero pues algunas veces. Considero que las actividades que realizo son peligrosas, depende la circunstancia. Entonces yo lo puse casi siempre porque te tienes que enfrentar a distintos tipos de personas y en distintos lugares correspondientemente. Y por el hecho de estar viajando mucho, moverme en avión y demás, yo lo considero como que sí es una zona peligrosa el estar trabajando o trasladándome tanto tiempo fuera de mi hogar. Por la cantidad de trabajo que tengo, debo quedarme tiempo adicional en mi turno, también casi siempre. En este caso, aunque no esté físicamente en el trabajo, no esté dentro de las 8 horas de mi trabajo, hay veces que tengo que volar de noche, regresar en sábado, viajar en domingo, entonces pudiera considerar que pues sí me quedo en tiempo adicional a mi turno. Por la cantidad de trabajo que tengo, debo de trabajar sin parar. Algunas veces, sí es cierto que a veces que tengo capacitaciones y me estreso o se aumenta el ritmo de trabajo para esa capacitación, pero muchas veces pasa y me queda un poco de tiempo libre. Entonces, algunas veces tengo que trabajar sin parar. Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado. Algunas veces, no siempre debo estar acelerado. Mi trabajo exige que esté muy concentrado. Siempre tengo que estar alerta con los últimos cambios, con lo que me van a preguntar, hacer estructuras, en este caso ejemplos dentro de los sistemas, ejercicios y demás. Mi trabajo requiere que memorice mucha información. Siempre tengo que tener toda la información pues a la mano y qué mejor lugar que en mi cerebro. Entonces siempre debo estar memorizando información y mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo. Algunas veces, normalmente pues estoy en una capacitación, no puedo estar en un momento generando una documentación, entonces algunas veces tengo que hacer 2 que 3 cosas a la vez, pero pues no es siempre. Entonces, en este ejemplo revisaremos únicamente la categoría ambiente de trabajo. La categoría ambiente de trabajo abarca las primeras 3 preguntas que vimos, que son: mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo y considero que las actividades que realizo son peligrosas. Vamos a hacer el análisis de esas 3 ya que vamos a ver que sí es algo extenso esta parte del análisis y vamos a ver que con 3 va a estar un poco difícil. La parte buena va a ser que el sistema que les vamos a proponer en la siguiente semana pues va a cumplir y va a hacer todo esto de forma automática. Entonces vamos viendo cómo se debería de trabajar para llevar el análisis correspondiente. Tomé nada más esas 3 preguntas con sus respuestas y tengo 2 indicadores adicionales, que es la categoría a la que pertenece, dominio al que pertenece, dimensión a la que pertenece, y tengo las tablas de calificaciones. Entonces voy a empezar primero identificando el número de pregunta. En los 3 indicadores la voy a localizar. En la encuesta que llené, en la dimensión que corresponde a condiciones deficientes e insalubres,
Y dentro de mi tablita de valores voy a identificar la pregunta 1. Una vez que ya lo identifiqué en los 3 valores, voy a identificar la respuesta que se tuvo. En este caso fue casi siempre y tiene un valor de 3 puntos. Esos 3 puntos los voy a poner dentro de su dimensión correspondiente. Entonces llevo un valor de 3. Voy a hacer lo mismo para la siguiente pregunta. Determino la pregunta número 2, identifico en qué valor de la tabla corresponde, identifico la dimensión a la que corresponde y voy a evaluar qué valor tuve. En este caso algunas veces que corresponde a un número 2 y ese número 2 lo voy a poner hacia su dimensión. Llevo 2 puntos en la dimensión, condiciones peligrosas e inseguras. Y la pregunta 3 la identifico, verifico cuál es su valor correspondiente, casi siempre 3 puntos, y lo voy a poner en su dimensión correspondiente. Una vez que ya terminé esa sección, voy a sumar todos los valores de las dimensiones, en este caso 2 más 3 más 3 son 8, y ese valor de 8 va a sumar al dominio correspondiente y lo voy a anotar en su dominio, ¿sale? Llevo 8 puntos para el dominio de condiciones en el ambiente de trabajo correspondiente. Asimismo, voy a sumar todos los dominios que corresponden a una categoría. En este caso coincidió que únicamente es un dominio para esa categoría, pero si recordamos hay categorías que tienen 2 o 3 dominios correspondientes. En este caso pues sumo 8 y ese 8 lo voy a cargar a la categoría correspondiente. En este caso significaría que si me preguntan qué valor saqué en ambiente de trabajo para ese trabajador en específico, fueron 8 puntos. ¿Cuánto saqué en el dominio condiciones en el ambiente de trabajo? 8 puntos. ¿Cuánto en trabajos peligrosos? 3 puntos. ¿Cuánto en condiciones peligrosas e inseguras? 2 puntos. Y así sucesivamente. Esto yo lo voy a comparar con una tabla de valores por cada una de las secciones. En este caso, vamos a empezar a comparar el dominio. Antes de pasar al dominio, si verifican, yo puse 2 tablas. Una donde me va a poner todos los dominios y en qué valor cae la puntuación que se haya sacado, dependiendo del dominio correspondiente. Y tengo otra tabla con el nivel de riesgo, donde nulo es el riesgo resulta despreciable, por lo cual no se requieren medidas adicionales. Bajo es necesaria una mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Medio, se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión mediante un programa de intervención. ¿Sale? La de alto es lo mismo, nada más, ahora va a ser también con un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia, y ahora sí con la aplicación y difusión de los mismos. ¿Sale? Y la muy alto se requiere realizar el análisis de cada categoría y dominio para establecer acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención que deberá incluir evaluaciones específicas y contemplar campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de factores de riesgo psicosocial, la promoción de entorno de organización favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión. Entonces, quedamos que había una tabla para cada apartado de categoría y dominio. Entonces, para el dominio voy a identificar a qué dominio pertenece. Vamos a ver qué es condiciones en el ambiente de trabajo y voy a ver el valor que tenemos ahí. 8, identifico que 8 cae en el apartado de alto y alto ya me indica a las necesidades de acción que se deben de realizar. ¿Vale? Lo mismo va a aplicar ahora para verificarlo por categoría. Entonces identifico la tabla que corresponde a categoría, identifico la categoría que cae, que en este caso es ambiente de trabajo, identifico el valor que se obtuvo, que en este caso fue de 8, que es alto, y también ya tenemos ahí las necesidades de acción a realizar, dependiendo de lo que nos dice la guía de referencia 2. Entonces, la calificación final, porque ahorita si recuerdan, este paso anterior fue por categoría, la calificación final será la suma de todas las categorías y de igual forma una vez que sumemos todas las categorías caeremos en algún valor de la tabla de resultados de cuestionario
Y aquí dictaminaremos a qué criterio de necesidad de acción vamos a realizar. En este caso se tendrá que hacer este apartado tanto individual por empleado como de forma general de la organización para determinar acciones a realizar correspondientemente. Eso fue la guía de referencia 2. Entonces, recapitulando, es para empresas de 16 a 50 trabajadores. La guía de referencia 3, esta guía aplica únicamente para empresas de 51 o más trabajadores y realmente es exactamente igual a la guía de referencia 2. La única diferencia es que se agregan más preguntas, se agregan más dimensiones, se agregan más dominios y más categorías referentes a la parte del entorno organizacional favorable. Pero realmente sería exactamente lo mismo. En este caso, la única categoría que se agrega es la de entorno organizacional. Los dominios que se agregan son reconocimiento del desempeño y insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Las dimensiones que se agregan son escasa o nula retroalimentación del desempeño, escaso o nulo reconocimiento y compensación, limitado sentido de pertenencia correspondientemente. Y las preguntas correspondientes a esta categoría. Pero realmente el uso sería exactamente el mismo. La guía de referencia 4, en este caso, esta guía se aplica a todas las empresas. Cabe resaltar que las guías que hemos visto hasta ahorita, aun cuando te dice que son opcionales, entre comillas, es opcional tomar estas plantillas, pero se pueden diseñar propias políticas, se pueden diseñar propios cuestionarios, siempre y cuando cumplan con todos los puntos vistos en las medidas de prevención correspondientes. En este caso, en la guía de referencia 4, se nos marca la opción de la política de prevención de riesgos psicosociales. Básicamente lo que te dice es, en este centro de trabajo, razón social, y se debe poner la razón social de cada empresa, en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de entorno de acción favorable, se asumen los compromisos siguientes y ya se listan los compromisos. Como ya nos comentaba Kenia, en este caso esto es un esqueleto donde se podrá evaluar si esos compromisos aplican a nuestra empresa o bien se podrá agregar información correspondiente a nuestro entorno laboral o bien políticas internas de la empresa. En este caso, en estas políticas es donde mencionamos que se puede meter que será responsabilidad del trabajador o del colaborador, por ejemplo, contestar los cuestionarios correspondientes. En caso contrario, será penalización como un acta administrativa. Entonces, todo esto se pondrá en la parte de la guía correspondiente. En esta misma política también te pone los principios o beneficios que tiene de cumplir esas políticas y qué posibles consecuencias haya en caso de no cumplirlas. Aquí están todas las políticas correspondientes. Y la guía de referencia 5, este es el contenido de la guía, es un complemento para la mejor comprensión de la presente norma y no es de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, como sí debemos de identificar cada uno de los trabajadores, se recomienda hacer esta guía de referencia para llevar un correcto control del expediente de cada colaborador. Básicamente lo que nos pone la guía de referencia 5 es el número de cuestionario. En este caso vamos a ponerle que es el 173. La fecha en que se está aplicando, vamos a ponerle la fecha del 6 de noviembre del 2019. Información del trabajador, sexo masculino, edad entre 30 y 34 años, estado civil, casado, nivel de estudios, licenciatura terminada, ya que también podemos poner que a lo mejor estuvo incompleta. Datos laborales, cuál es su puesto correspondiente, en este caso ejecutivo de capacitación, departamento, sección o área al que pertenece, generación de conocimiento, tipo de puesto, profesional o técnico, tipo de contratación, es por tiempo indeterminado, tipo de personal, en este caso soy de confianza, tipo de jornada que se maneja, en este caso es un turno diurno que va de las 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Realizo rotación de turnos, en este caso no, es mi horario fijo, a menos de que salga de viaje a algún curso correspondiente, pues sí puede variar tanto mi horario, pero pues tengo mi horario fijo. Tiempo en el puesto actual, en este caso entre 5 y 9 años. Tiempo general o total de la experiencia laboral, en este caso entre 10 y 14 años correspondientemente. Y esta sería la guía de referencia número 5.
En este caso son las 5 guías de referencia que están. Si se fijan, en esta guía de referencia en ningún lado te solicitó el nombre del trabajador. Sin embargo, sí es un dato que se debe de considerar, ya que debemos de llevar el expediente correspondiente. Y aun cuando en la norma nos dice que la información es confidencial, no nos dice que sea anónima. Será responsabilidad de la empresa evitar la divulgación de los resultados individuales de cada trabajador, pero la empresa sí podrá detectar a cada uno de los trabajadores para determinar las acciones a realizar con este trabajador, qué especialista le va a asignar para que pues, sean canalizados los datos que se hayan detectado de dicho trabajador. Entonces vamos a ver, antes de pasar al resumen o recapitulación de todo lo que vimos, vamos a ver si hay preguntas al respecto de las guías de referencia. Ok, me dicen que pues sí aprendí a respetar la cochera. Ok, Miguel Salmerón pregunta, ¿esta guía de referencia aplica a todo el país así como está esa tabla en seguridad hoy en día? Así es, Miguel, hay que recordar que en este caso la guía 1 aplica para todos, la guía de referencia 2 únicamente 16 a 50, guía de referencia 3 50 más, la política a todos y los datos del trabajador a todos. Si la empresa de recursos humanos es responsabilidad del patrón aplicar. Ok, Nicel pregunta, si en la empresa no hay un departamento de recursos humanos, ¿cómo se procede a los resultados de la guía 1? En este caso será responsabilidad de la empresa o del patrón determinar en su política quién será el encargado de llevar este control. Heriberto Camacho pregunta, ¿es aplicable la referencia 2 en empresas con menos de 15 empleados, pero de antemano se sabe que el ambiente requiere ser evaluado con lo que se menciona dicha referencia? No está obligado por la norma, sin embargo, opcionalmente pudiera realizarlo. Jorge Basulto pregunta, si envío un trabajador al psicólogo del IMSS, ¿me podrá calificar un riesgo de trabajo? Ya esto lo determinará la institución IMSS si aplica o no como un riesgo de trabajo para incrementar, en este caso, pues su pago correspondiente, su prima de riesgo correspondiente. Jocelyn pregunta, en caso de que el trabajador requiera la atención clínica, ¿deberá comprobar a la empresa que está asistiendo a tomar dicha ayuda? Es correcto, sí deberá presentar la documentación, ya que en alguna visita por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al momento de hacer el análisis de información, solicitará en este caso las muestras correspondientes y las evidencias correspondientes. Entonces sí será necesario que la empresa tenga pues ahí el seguimiento del expediente del trabajador. Jocelyn Brenda, ¿cuándo se deben aplicar esos cuestionarios? Nos menciona en la guía que cada 2 años, mantenerlos por 1 año, pero ¿qué pasa si yo los hago cada 2 años, los mantengo por 1 año, los desecho, y luego llega, en este caso, en alguna auditoría, pues ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ya no voy a tener la información correspondiente. Entonces, aun cuando la guía nos dice, la norma nos dice que es cada 2 años, recomendable pues hacerlo en periodos de lapso más cortos. Cuando son trabajadores nuevos, se recomienda hacerlo 6 meses después de que entran, ya que se adaptó y vio el ambiente laboral en el que se desarrolla. Misael pregunta, ¿este cuestionario lo aplica el de recursos humanos o lo aplica el psicólogo? O bien una vez aplicado por el personal de recursos humanos, los índices indican que es muy alto, va a prevenir el psicólogo. Es correcto, en este caso, en la primera instancia los aplicaría en este caso recursos humanos. Según la evaluación se puede tener una entrevista con el trabajador para dictaminar si se debe o no llevar o ligar, canalizar con el especialista correspondiente. Pregunta Sergio Vázquez si es aplicable para empresas de todos los giros. Sí, en este caso siempre y cuando sean instituciones privadas. Sí, siempre y cuando sean instituciones privadas. Enrique Hernández pregunta, ¿cómo aplica con los centros de trabajo móviles o de alta rotación, como son las constructoras? En este caso, por políticas de la empresa, deberá de especificar
si los centros de trabajo que va a manejar serán por estado, por zonas, depende cómo lo trabaje ya dentro de la empresa. Esto se tendrá que definir en la política de la empresa para que quede establecido esta forma. Aunque me comentan por ahí que en Matamoros no pasa nada, que me cuidan bien, entonces seguiré dando cursos en Matamoros todavía. ¿Dónde puedo encontrar una plantilla para la redacción de la política de prevención de riesgos sociales? En este caso, pues en la misma norma. Puedes entrar, por ejemplo, voy a abrir una página de internet. Voy a poner aquí la NOM 035. Y en el Diario Oficial de la Federación del 2018, que acuerden que fue cuando se publicó, aquí vienen las guías correspondientes. Sin embargo, me voy más para bajito para buscar las guías. Viene en la parte de transitorios. Ya casi, aquí está. ¿Sale? Viene la parte de transitorios, vienen las 5 guías de referencia. Sin embargo, pues vienen en un formato medio escueto. Entonces hay que darles un formato correspondiente. Si no, igual verifico si cuando suba la sesión, pues se los acomoda ahí en un Word para que lo tengan de una forma disponible más fácil y pues se lo tengan junto con la sesión que voy a subir pues el día de hoy. El ejemplo está en el caso práctico. Tomos también el ejemplo está en el caso práctico. Recuerden que la página es www.soporte-medio-compaqui.com. Recuerden que en la página principal nos vamos hacia abajo. En la ventana principal vienen contenidos generales Compaqui y aquí viene la NOM 035, donde también aquí van a venir en los transitorios aquí todas las guías de referencia. Guía de referencia 1. Viene aquí el cuestionario. Vamos al cuestionario. Entramos. Y ya nos manda un cuestionario generado por Compact con el formato que solicita la NOM 035. Y aquí están todos los cuestionarios correspondientes. Vamos a ver qué otras preguntas tienen por ahí. La norma dice en algún lugar que hacer el trabajador tenga que responder el cuestionario. No menciona un lugar en específico, pero sí menciona que se deben de cumplir pues con ambientes favorables. No llegar y ponerlo en la plena calle de ay, siéntate y lléname el cuestionario, sino en un ambiente que sea pues cálido, que tenga una mesa donde apoyarte, donde puedas tener a lo mejor un lápiz. Si vas a ser por medio digital, donde tengas las herramientas para poderlo realizar de forma digital correspondiente. Ok, menciona que si la norma dice en algún lugar, ¿qué hacer si el trabajador no quiere responder el cuestionario? La norma no lo contiene, sin embargo, tú lo puedes informar en las medidas de prevención, en tu política de medidas de prevención. Puedes poner dentro de tus medidas de prevención cuál va a ser la consecuencia en caso de que el trabajador no quiera responder. Así es. Isaías Flores nos comenta, ¿es obligatorio entregar el informe a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o solo presentarlo cuando caiga alguna auditoría? Cuando te lo requiera una unidad de verificación es cuando tú tendrías la obligación de presentar. Mauricio Reyes pregunta, en el tema del estrés por un asalto a un trabajador y todo su seguimiento, ¿será únicamente aceptada para el patrón si tiene una denuncia ante la autoridad? No necesariamente, recuerden que se van a aplicar las guías de referencia y ahí puede salir un resultado de que necesites canalización y no necesariamente tendrás que levantar la denuncia. José Arnulfo pregunta, ¿en gobierno no se aplica? Por el momento solamente se está realizando la norma para iniciativa privada y ahorita no contempla entidades de gobierno, pero sin embargo puede que en un futuro sí lo contemplen. Ok, la menos pregunta Gerardo Quintero, ¿esta norma aplica para empresas con menos de 10 empleados?
Sí, aplica para centros de trabajo, nada más que recuerden que algunos numerales aplica para centros de trabajo de menos de 15 trabajadores y en este caso sería la guía de referencia número 1. Ok, nos pregunta en Víctor Manuel Castellanos, ¿deberá el empleado escribir su nombre en cada cuestionario? La respuesta aquí es, no te lo especifica tal cual la norma, sin embargo, lo que te especifica es que tienes que llevar un expediente por trabajador. Y en dado caso de que no escribiera el nombre, ¿cómo identificaríamos quién tuvo un riesgo psicosocial? Entonces, debe de ser confidencial, ojo, más no anónimo. Entonces, aun cuando en las guías no trae el dato nombre, sí es recomendable que se ponga, se debe de guardar la confidencialidad entre el departamento que analiza la información, llámese recursos humanos o el departamento correspondiente, contra la información en específica de cada trabajador. Esta no será divulgada más que de forma general en cuanto a qué es lo que va a hacer la empresa para tratar ciertos casos correspondientes. Lisset Lima pregunta, ¿las políticas de medidas de previsión las establece el patrón? Así es, las va a establecer, pues en este caso, en la guía de referencia 4, que son las políticas de prevención de riesgos. Lidia Rubio nos pregunta que empleados nuevos, ¿en qué momento se puede aplicar la encuesta? La recomendación es que sea 6 meses ya trabajados para que ya haya visto o ya haya convivido dentro del ambiente laboral, ya que si es inmediatamente ingresando, pues no conoce cómo está el ambiente laboral en la empresa. Ok, pues aparentemente son todas las preguntas que tenemos. Entonces ya nos voy a dar una recapitulación general para terminar o cerrar el tema y pues cuando terminamos la sesión de hoy. Entonces básicamente la NOM 035 maneja en este caso 13 numerales. El numeral 1 nos habla sobre el objetivo, que es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. El numeral 2 habla sobre los campos de aplicación, cómo divide los centros de trabajo en los 3 grupos, de 1 a 15, de 16 a 50 y de 50 más trabajadores. El numeral 3 hace referencia a la correcta interpretación y aplicación de la norma y qué apartados se deben de consultar. En este caso, la NOM 019, la NOM 030 y la norma mexicana R025. El numeral 4 habla de las definiciones de los conceptos, como es qué es un acontecimiento traumático severo, qué es un riesgo psicosocial, qué es violencia laboral, etc. El numeral 5 habla de las obligaciones del patrón. El 6 habla de las obligaciones de los trabajadores. El 7 de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. El 8 de las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y promoción de entorno organizacional favorable. El 9 habla de las unidades de verificación. El 10 del procedimiento para la evaluación de la conformidad. El 11 de quién va a ser el encargado de la vigilancia, que en este caso ya vimos que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 12 bibliografías sobre todas las referencias de la norma. Y 13 la concordancia con normas internacionales. En este caso, esta norma oficial mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Y los 5 transitorios, que es la guía de referencia 1, que es el cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La guía de referencia 2, que es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. La guía de referencia 3, lo mismo, pero agregándole los entornos organizacionales de los centros de trabajo. Recuerden que la 2 aplica únicamente para centros de 16 a 50 y la 3 para 51 o más. La guía de referencia 4, que son los ejemplos de la política de prevención de riesgos psicosociales. Y la guía de referencia 5, que son los datos del trabajador correspondiente. Ok, me comentan que hay otra pregunta ahí de Walter Kohn. ¿A partir de cuándo la Secretaría de Trabajo empieza a hacer las revisiones? Recordemos que ahorita, a pesar de que nos menciona unas unidades de verificación, ahorita no hay ninguna unidad de verificación certificada y las unidades de verificación comenzarían a partir del 2020. Ok, entonces ahora sí, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Como les comentaba, hoy por la tarde ya va a estar la sesión en el portal. Recuerden entrar a la sección general. Voy a mostrárselos tantito, porque luego se me pierden ahí cuando buscan los podcasts que no son tal cual de Sistemas Compact. Entonces ahí va.
Entramos a la página de Compact. Entramos a Soy distribuidor para que nos lleve a mi gestión. Una vez logueados en mi gestión, vamos a ir del lado izquierdo en capacitación, podcast y tutoriales. Y vamos a seleccionar aquí la sección general. Recuerden que cuando son temas que abarcan varios sistemas o son teóricos o que no tienen que ver directamente con un sistema en específico Compact, en general se carga esta información. Entonces, hoy por la tarde aquí en general va a estar cargada la información para que lo puedan descargar y pues pueden ir poniendo pausa, analizando y con todas las herramientas que ya les dimos, pues puedan hacer una correcta implementación de la norma oficial mexicana NOM 035. Entonces sería todo de mi parte. De mi parte también, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego y que tengan excelente día.